Mi nombre es Ana Malavé, de Venezuela. Voy a darle mi testimonio de Nigeria, de mi visita a Nigeria. Cuando la servidora nacional, Marisabel Díaz, nos informó que en septiembre de ese año 2011 se realizaría el primer Congreso Internacional del Apostolado de la Preciosa Sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos dio toda la información en cuanto a costo, estadía, todo el itinerario y nos preguntó quiénes iban a ir. Yo no tenía dinero ni posibilidades de conseguir los dólares, tampoco por Cadivi, que era una institución bancaria que daba los dólares para los viajes o los bancos. Y porque uno de los requisitos que pedían era la tarjeta de crédito, que yo no tenía. Así que contesté de una manera no muy buena, de que cómo yo iba a viajar a Nigeria si yo tenía 6 años sin ver a mi hijo que vivía en España. Pero otra hermana, que tampoco tenía muchas posibilidades económicas, dijo que ella sí iba a ir, que ella iba a hacer el sacrificio de vender algunas prendas y algunas cosas. Además, en esa reunión pregunté la ruta, si ese viaje incluía España. Y la servidora me dijo que no, que la ruta por Francia hasta el momento el boleto era más económico. Al regresar a casa, en mi mente y en mi corazón resonaba la palabra sacrificio. Me tenía muy inquieta. Así que me puse en oración y le pedí al Espíritu Santo que me diera una lectura de la Biblia. Cuando la abrí, la lectura que me salió fue Génesis 22. Fue una gran sorpresa para mí, porque era el sacrificio que iba a hacer Abraham de su hijo Isaac. A medida que yo estaba haciendo la lectura, tuve muchas emociones encontradas y al final le pedí perdón a Dios, porque a Él no lo había puesto en primer lugar. Entonces decidí ir a la iglesia y me fui al Santísimo a rezarle a Jesús y pedirle que me aclarara, que me diera una señal, que yo necesitaba saber si tenía que hacer ese viaje. Luego regresé a casa. Para entrar a mi casa, que es un apartamento, hay un pasillito privado que está encerrado y las llaves las tienen algunos familiares. Cuando llegué allí, me encontré en la puerta del apartamento, había un sobre que contenía un dinero que me debía pagar un seguro, pero ellos normalmente no lo pagaban adelantado, no era su costumbre. Allí tuve la certeza de que era la voluntad de Dios de que hiciera el viaje. Y con mucha alegría y gozo comencé a hacer los preparativos sin tener la más remota idea de cómo iba a conseguir el dinero, y le avisé a la servidora que me incluyera en la peregrinación. Ella me dijo que ella tenía un dinero que lo iba a utilizar a final de mes, que me lo prestaba para ese mes, porque había que pagar unos gastos adelantados. Ella me lo prestó en dólares y bueno, posteriormente
el esposo de una sobrina me llamó que de una cuenta que yo tenía en un banco, que había un dinero depositado de unas casas, era necesario que yo lo sacara, porque eso no se iba a dar. En ese mes también me dieron los bonos, las vacaciones, todo, y completé el dinero para pagarle a mi hermana servidora. Entre otras actividades que hice, rifé 2 crucifijos. Y una de las personas que se lo sacó, cuando se lo entregué, me lo regresó y me dijo que era para mi hijo mayor, porque cuando ella compró el ticket, ella le dijo a Jesús que si ella se lo sacaba, era para regalárselo a mi hijo. Así que el crucifijo regresó otra vez a casa. Bueno, también se necesitaba sacar una visa y había que pagar. Recuerdo que cuando fui a buscar el pasaporte, dentro del pasaporte estaba justamente el billete en dólares que yo habría guardado alguna vez y lo olvidé, pero era justamente lo que había que pagar por los trámites. Vean cómo es el Señor. Así que poco a poco, dándose esas cosas, yo estaba asombrada, pues. Faltando poco tiempo, aún me faltaba una cantidad de dinero. Y una hermana del apostolado, que casi yo no la conocía, había vendido su casa en Caracas y se había mudado para Lechería. Y se ofreció a prestarme ese dinero en bolívares. Yo lo necesitaba en dólares para viajar, pero en ese tiempo era muy difícil conseguir dólares aquí en Venezuela. Así que la servidora nacional, que tenía contacto con una consagrada de Colombia, ella necesitaba comprar su pasaje en Venezuela porque se iba con nosotros. Así que yo le presté ese dinero para comprar su pasaje en Venezuela y el día del viaje nos encontramos en el aeropuerto, ella me entregó los dólares y así completé todo el dinero para el viaje. Gracias a Dios. Pero lo más sorprendente fue que en el transcurso de hacer esos preparativos fue que la servidora encontró que una ruta por España, el pasaje salía más económico. Así que yo pude ir a visitar a mi hijo. Cuando yo lo visité, supe que estaba desempleado. Él no me decía nada para no preocuparme. Y como se gastó menos dinero de lo que se había estipulado, pude pagar la multa del cambio del pasaje y pasar más días con él y darle un apoyo económico. Ahí aprendí que hay que tener a Dios en primer lugar, confiar, abandonarse, todos los proyectos, todas las decisiones, ponerlas en sus manos, es decir, hacer todo en su voluntad. Y Dios en muchas situaciones nos da la solución de la forma que menos esperamos. En cuanto a la estadía en Nigeria, nuestros hermanos en Cristo que nos recibieron fueron muy hospitalarios, todo lo hicieron con espíritu de sacrificio, mucho amor. Pero lo que más me impactó fue el respeto, el fervor, la actitud de postración ante el Santísimo Sacramento.
y todos comulgaban de rodillas y en la boca. Eso era algo muy emotivo. Nadie se quejaba, si llovía o hiciera calor, todo lo ofrecían. Mucha gente llegó a ese evento a pie, caminaron muchos kilómetros para llegar allá. Y eso me hacía reflexionar de que a veces nos quejamos por tontería y por cualquier motivo no hacemos las cosas como son o no las hago como deben ser. En ese evento, Bernabé, en ese evento tan grande, Bernabé siempre lo vi con serenidad, con mucha paz, con mucho amor. Y él nos comunicó el regalo que nos tenía Papá Dios, de darnos la rosa de la perfecta pureza. En el primer momento, la mayoría no lo quisimos aceptar, no nos sentíamos preparadas, pero luego él nos hizo comprender que ese regalo de amor debíamos aceptarlo con humildad. Así que yo los invito a poner todo en las manos del Señor. Si desean ir a Nigeria y es su voluntad, Él los llevará. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero.